buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a hacer un simulacro de examen de auxilio judicial a través de la aplicación de dejusticia.net. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de bajar la aplicación de dejusticia.net. Esta la podemos descargar a través de iOS o de Android. Y ahí vais a tener numerosos tests, supuestos prácticos, estadísticas y la clasificación mensual tal y como veis en pantalla. Y además lo podemos dividir en cursos también, como puede ser el curso de auxilio judicial, el de tramitación procesal y el de gestión procesal. Lo que vamos a hacer en este vídeo es realizar un test de auxilio judicial, pero en modo de simulacro. Aquí aparecen los 26 temas que tenéis disponibles y debajo de ello tenemos el simulacro. Asimismo, si pulsáis sobre la ruletita de configuración, vais a ver cómo podéis comprobar las respuestas en cada pregunta o lo podéis hacer al final del test, que tenéis los efectos de sonido y el límite de tiempo. En este caso lo vamos a hacer las comprobaciones cada pregunta y no vamos a poner límite de tiempo, pero que sepáis que está a vuestra completa disposición también este tipo de configuración. Dicho esto, le damos al apartado de simulacro y comenzamos el que nos toca en el día de hoy. Como veis, se carga muy rápido, le damos a comenzar test y empezamos con la primera pregunta. Aquí nos dice que, según lo establecido en el artículo 55.2 de la Constitución Española, en investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, ¿qué derecho se podrá suspender a personas determinadas de forma individual? Tendríamos como posibles respuestas la A, el tiempo máximo de la detención preventiva, la B, el derecho a entrar y salir libremente de España, la C, el derecho a la intimidad personal o la D, el derecho a ser informadas de forma inmediata de las razones de su detención. Para contestar cada pregunta os voy a dejar un límite de tiempo de 10 segundos que comienzan ahora. Para contestar esta pregunta deberemos ir al tema correspondiente de la Constitución Española, que en nuestro caso es el tema 1, y en concreto deberemos acudir al artículo 55, tal y como viene en la pregunta, que viene en el apartado 2.3.5 de este tema 1. Aquí veis el artículo 55 en la página 20, pero lo que nos interesa sobre todo es acudir a la página 21, donde nos hablan del 55 apartado segundo, en el que explican que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial, y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 apartado 2 y 18 apartados 2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Si acudimos a esos artículos que los tenemos aquí debajo, en la suspensión individual del artículo 55.2, los derechos que se pueden suspender sería el artículo 17.2, el 18.2 y el 18.3, y el único artículo que figura en las posibles respuestas sería el del tiempo máximo de la detención preventiva, que está en el artículo 17.2. Por lo tanto, marcamos esta respuesta como correcta y le damos a comprobar en el supuesto. Y efectivamente, es una respuesta correcta, por lo que, entendida la primera pregunta, vamos a por la segunda. La segunda pregunta de este simulacro dice así: ¿los puestos de trabajo del letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría con una antigüedad de al menos A, 10 años en una de ellas o entre ambas y 20 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente? B, 20 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. C,
10 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente, o D, 20 años en una de ellas o entre ambas y 10 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. El tiempo comienza ya. En este caso, para resolver esta pregunta debemos acudir al tema 11 y en concreto debemos acudir al artículo 450.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este está redactado en este tema 11, como os decía, y en concreto comienza en la página 8, en el apartado 1.1.12 de la provisión de puestos de trabajo. En concreto, lo que nos dicen aquí en el tercer párrafo de ese apartado es que los puestos de trabajo del letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría con una antigüedad de al menos 20 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. Por lo tanto, la respuesta que debemos marcar, la respuesta correcta, sería la B. 20 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. Le damos a comprobar y vemos que efectivamente es la respuesta correcta. Entendida esta pregunta 2, vamos a pasar a la pregunta número 3. La pregunta número 3 de este simulacro señala lo siguiente. Desde el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea prevé que el número de representantes que componen el Parlamento Europeo a concretar por el Consejo Europeo no exceda de A. 750 más el presidente, en total 751, B. 800 más el presidente, en total 801, C. 750 incluido el presidente, o de 800 incluido el presidente. El tiempo para contestar esta pregunta comienza ya. En este caso debemos acudir al tema 5 de nuestros apuntes, al tema 5 del temario, y en concreto al apartado 4.2 de este tema, que figura en la página número 8. Ahí aparece la composición del Parlamento Europeo y lo que nos dicen es que desde el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea prevé que el número de representantes que componen el Parlamento Europeo, a concretar por el Consejo Europeo, no va a exceder de 750 más el presidente. Es decir, en total va a haber 751. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. La pulsamos, comprobamos y efectivamente era la respuesta correcta. Pregunta 3 entendida, vamos a por la 4. La pregunta número 4 dice así. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas, se considera una A. Falta leve, B. Falta grave, C. Falta muy grave o D. No se considera falta disciplinaria. En este caso, y como resulta obvio, debéis tener en cuenta que estamos hablando del personal al servicio de la Administración de Justicia. Aclarado esto, ahora sí que sí, el tiempo comienza ya. Para contestar esta pregunta debemos acudir al tema número 14 de nuestro temario, y en concreto al apartado 4.2.2 relativo a las faltas graves, y es que se considera una falta grave, como veis en pantalla en el apartado sexto, la negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento
de las mismas. Por lo tanto, la respuesta que debemos marcar sería la B. Falta grave, la marcamos y comprobamos. Efectivamente, se trata de una falta grave, por lo que, entendida la respuesta cuarta, vamos a por la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice así: el transporte colectivo urbano de viajeros deberá figurar en A. Todos los municipios, B. Los municipios de más de 5.000 habitantes, C. Los municipios de más de 20.000 habitantes o D. Los municipios de más de 50.000 habitantes. ¿En qué municipios debe figurar? Esa es la pregunta que debemos contestar y el tiempo para ello comienza ya. En este caso debemos acudir al tema 4 de nuestro temario, en donde entre otras normas figura la Ley de Bases de Régimen Local, y en concreto en el artículo 26 de esta norma y en la página 22 de nuestro tema 4 figura cuáles son los servicios que han de prestarse en los municipios. Y entre ellos, en el apartado D, que ahora mismo paso a subrayar, nos dice que en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además de todo lo anterior, debe figurar también el transporte colectivo urbano de viajeros y el medio ambiente urbano. Por lo tanto, la respuesta correcta y la que debemos marcar sería la D. El transporte colectivo urbano de viajeros deberá figurar en los municipios de más de 50.000 habitantes. Como siempre, pasamos a comprobar, vemos que es correcta y pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice así: las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo se define como A. Prevención, B. Riesgo laboral, C. Daños derivados del trabajo o D. Riesgo laboral grave e inminente. El tiempo comienza ya. Para resolver esta pregunta debemos acudir al tema 15 de nuestros apuntes y en concreto al apartado 5.1.4, que es el que empieza un poquito con las definiciones que figuran en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y en concreto en su punto tercero se señala que se consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta debemos marcar la respuesta C. Lo comprobamos y efectivamente es correcta, por lo que ya 6 preguntas comprendidas y 6 preguntas bien realizadas. Espero que vosotros también estéis llevándolo al día. Realizada esta pregunta, vamos con la pregunta número 7. Como pregunta número 7 tenemos la siguiente. El plazo máximo para admitir las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión será de A. Un mes a contar desde el acto de la perturbación o despojo, B. Un año a contar desde el acto de la perturbación o despojo, C. 2 años a contar desde el acto de la perturbación o despojo o D. No hay plazo. El tiempo para contestar esta pregunta comienza ya. En este caso debemos acudir al tema 16 de nuestros apuntes, donde vemos los procedimientos declarativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en concreto en el apartado 1.4.4 vemos la inadmisión de la demanda en casos especiales. Y al principio, en ese primer párrafo que veis en pantalla, se señala que no se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de 1 año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo. Es decir, en este caso la respuesta correcta sería la B. La marcamos, la comprobamos y efectivamente tenemos ya 7 preguntas entendidas.
Vamos ahora con la pregunta número 8. Esta nueva pregunta dice así: para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en A. el contrato de trabajo, B. la comunicación escrita de dicho despido, C. la papeleta de conciliación o D. en el acta de conciliación. El tiempo para contestar a esta pregunta comienza ya. En este caso debemos acudir al tema 20 de nuestros apuntes para ver el proceso laboral y en concreto en su página 33, en el apartado 3.1.3, vemos la posición de las partes, donde en su segundo párrafo lo que podemos apreciar es que para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido, es decir, en la propia carta de despido, por lo que la respuesta correcta en este caso sería la B. Pulsamos y comprobamos. Respuesta a la pregunta número 8 correcta, así que vamos a por la novena pregunta. En esta novena pregunta nos encontramos con la siguiente cuestión, y es que, según el artículo 6 de la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, A. se proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriores, B. se acumularán de oficio en un único expediente, C. se proseguirá la tramitación del último que se hubiera incoado y se acordará el archivo de los expedientes anteriores, o D. se proseguirá la tramitación del que esté en fase más avanzada y se acordará el archivo de los expedientes posteriores. El tiempo comienza ya. Para contestar esta pregunta debemos acudir al artículo 6 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, tal y como señala la misma pregunta, que está recogido también en el tema 16 denominado Procedimientos declarativos en el ámbito civil y en concreto en el apartado 3.2.6 denominado Tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos. Nos dice en su párrafo primero que cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados, por lo que la respuesta correcta sería la A. Como siempre, la marcamos y comprobamos. Una nueva pregunta acertada, vamos ya acercándonos a la mitad de este simulacro con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 10. En esta décima pregunta volvemos al tema relativo al letrado de la Administración de Justicia y nos encontramos con una cuestión muy sencilla que dice así: en cada provincia existirá un secretario coordinador nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de A. oposición, B. concurso, C. concurso-oposición o D. libre designación. Tiempo. En este caso, y tal y como os adelantaba hace un momento, volvemos a acudir al tema número 11 relativo al letrado de la Administración de Justicia y concretamente vamos al apartado 2.3.1 en las nociones generales del secretario coordinador, en donde en su primer párrafo, estamos hablando de la página 18 de este documento, vemos que en cada provincia va a existir un secretario coordinador nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, por lo que la respuesta correcta a esta cuestión sería la D. La marcamos y comprobamos. Una nueva pregunta contestada, vamos a por la pregunta número 11. En esta pregunta número 11 se plantea la siguiente cuestión: ¿quién debe proponer al candidato a la presidencia del gobierno en una moción de censura? A.
la mayoría simple de los diputados, B, la mayoría absoluta de los diputados, C, la décima parte de los diputados o D, la quinta parte de los diputados. Tiempo. Para contestar esta pregunta debemos acudir a la Constitución española y en concreto debemos acudir al tema 3 de nuestro temario, donde en su apartado 1.1.9 hablamos de la famosa moción de censura. Aquí siempre os recomiendo que la Constitución española la llevemos de pe a pa, la sepamos a fondo porque os suelen preguntar cuestiones de estas muchísimas en este tipo de exámenes. Pero bueno, a lo que vamos, en este caso debemos acudir al segundo párrafo de este apartado, donde explicamos que la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados y en ella habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Por lo tanto, si nos cuestionan acerca de quién debe proponer al candidato de la presidencia del gobierno en una moción de censura, nuestra respuesta debe ser al menos la décima parte de los diputados. Marcamos, por lo tanto, la respuesta C y comprobamos. Una nueva pregunta acertada, vamos con la siguiente. En esta nueva pregunta se plantea la siguiente cuestión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 2011 sobre el registro civil, con carácter general, ¿en qué plazo comunicará la Dirección de Hospitales, Clínicas y Establecimientos Sanitarios cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario? A, en un plazo de 72 horas, B, en un plazo de 24 horas, C, en un plazo de 48 horas o D, en un plazo de 36 horas. Tiempo. Para contestar esta pregunta debemos acudir al tema 25 de nuestro temario, que es el que hablaba del registro civil, y concretamente en su apartado 7.1.1.3 hablamos de la comunicación del nacimiento por los centros sanitarios, y ahí se establece que la Dirección de Hospitales, Clínicas y Establecimientos Sanitarios tiene que comunicar en el plazo de 72 horas a la oficina del registro civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan personarse ante el encargado del registro civil. Es decir, con carácter general, lo que nosotros debemos saber es que este plazo debe ser de 72 horas, que es, por lo tanto, la respuesta A. La marcamos y comprobamos. Una nueva respuesta correcta, vamos a por la siguiente pregunta. En la pregunta número 13 de nuestro simulacro se plantea lo siguiente. Los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes. Ojo, señala la respuesta incorrecta. A. Servicio activo. B. Servicio inactivo. C. Servicios especiales. O D. Excedencia voluntaria. ¿Cuál será la respuesta incorrecta? En este caso debemos acudir al tema número 6, donde hablamos del Poder Judicial, y concretamente en su apartado 3.7 hablamos de las situaciones en las que pueden estar los jueces y magistrados, y decimos que los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes. Hablamos del servicio activo, de los servicios especiales, de la excedencia voluntaria, de la suspensión de funciones y de la excedencia por razón de violencia sobre la mujer. Por lo tanto, la respuesta que no aparece en este apartado y por lo tanto la que debemos marcar en esta pregunta sería la de servicio inactivo. Marcamos esta respuesta número B y comprobamos que esté correcta. En la pregunta 14 se plantea lo siguiente. Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por
A. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. B. Agentes de la Policía Judicial con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. C. Agentes de la Policía Judicial de Tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. O D. Las respuestas A y C son correctas. Tiempo. Para contestar a esta pregunta acudimos al tema 18, que es el que trata de los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y concretamente en su apartado 4.2, que se puede ver a partir de la página 66 de este tema, vemos que en la página 67, después del séptimo inciso, las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la Policía Judicial de Tráfico con formación específica y sujeción asimismo a lo previsto en las normas de seguridad vial. Únicamente nos dice eso. Repito, agentes de Policía Judicial de Tráfico, con la formación específica que eso requiere. Por lo tanto, si acudimos a las respuestas que hay en esta pregunta, la única que cuadra sería la C, agentes de la Policía Judicial de Tráfico, porque si nos fijamos en la respuesta B, no nos dicen que tengan que ser de tráfico, ¿vale? Por eso mismo, marcamos la C y comprobamos. Una nueva respuesta correcta, vamos a por la pregunta número 15. En esta nueva pregunta nos encontramos con lo siguiente. El ejercicio del derecho de huelga A. es inconstitucional. B. extingue la relación laboral. C. puede ser sancionado si el trabajador incurre durante la misma en una falta laboral. O D. solo se puede llevar a cabo una vez al año. Tiempo. En este caso, lo primero que debemos saber es que el ejercicio del derecho de huelga es un derecho constitucionalmente protegido y de hecho es un derecho fundamental. Y para contestar a esta pregunta debemos acudir al tema número 15 de nuestro temario, que es el que habla de la libertad sindical y entre otras cuestiones también habla de este derecho de huelga. Y concretamente en su página 26, en el apartado 4.1.4, vemos los efectos jurídicos de la huelga y en ese primer punto que veis en pantalla, vemos que el ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo ni puede dar lugar a sanción alguna salvo que el trabajador durante la misma incurriere en falta laboral. Por lo tanto, teniendo en cuenta las posibles respuestas de esta pregunta número 15, la única que debemos marcar sería la C. El ejercicio del derecho de huelga puede ser sancionado si el trabajador incurre durante la misma en una falta laboral. Lo comprobamos y tenemos una nueva respuesta correcta. Vamos a por la pregunta número 16. En esta nueva pregunta se plantea lo siguiente. De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia, respecto de la intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, están legitimados para promover este expediente A. los abuelos del menor, B. el hijo, C. ambos progenitores individual o conjuntamente, o D. cualquier interesado. El tiempo comienza ya. Para resolver esta cuestión acudimos nuevamente al tema 16, que hablaba de los procedimientos declarativos, y concretamente en su apartado 35221 vemos el ámbito de aplicación, la competencia y la legitimación de la intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad.
Y en este caso, en el último párrafo, vemos que están legitimados para promover este expediente ambos progenitores individual o conjuntamente, por lo que la respuesta a esta pregunta sería la C. La marcamos así y comprobamos como siempre. Nueva respuesta correcta, ya nos queda muy poquito para finalizar este simulacro. La pregunta 17 dice así: en la jurisdicción contenciosa administrativa, si las partes estiman que el expediente remitido por la Administración no está completo, A. Dentro de los primeros 10 días del plazo concedido para formular la demanda o la contestación, podrán solicitar que se reclamen los antecedentes adecuados para completarlo. B. Podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. C. En la fase de proposición de prueba, propondrán que se complete el expediente. O D. Concluido el término para deducir la demanda, solicitará que se complete. Tiempo. En este caso debemos acudir al tema 19 de nuestro temario, que es el que habla de los procedimientos contencioso-administrativos. Y en concreto debemos acudir al apartado 2.3.3, que es el que habla de expediente administrativo incompleto. Figura, como veis en pantalla, en la página 22 del resumen del tema. Y aquí lo que nos dicen es que si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Marcamos y comprobamos. Una nueva pregunta acertada y ya solamente nos quedan 3. En la pregunta número 18 tenemos una cuestión acerca de plazos dentro del procedimiento de ejecución civil. En concreto, lo que nos dicen es que del escrito de oposición a la ejecución y de los documentos que se acompañan se dará traslado al ejecutante y a quienes estuvieren personados en la ejecución provisional para que manifiesten y acrediten lo que consideren conveniente, y todo ello en el plazo de A. En el plazo de 5 días, B. En el plazo de 10 días, C. En el plazo de 15 días o D. En el plazo de un mes. El tiempo comienza ya. Para resolver esta cuestión debemos acudir al tema relativo a los procedimientos de ejecución civil, y ese no es otro que el tema 17 de nuestros apuntes. Y en concreto debemos acudir al apartado 1.3.3.3 relativo a la sustanciación de la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas. Y en concreto, valga la redundancia, en el párrafo segundo vemos que del escrito de oposición a la ejecución y de los documentos que se acompañan se va a dar traslado al ejecutante y a quienes estuvieran personados en la ejecución provisional para que manifiesten y acrediten en el plazo de 5 días lo que consideren conveniente. Por lo tanto, la respuesta correcta y la que debemos marcar sería la A. La marcamos, la comprobamos y ya únicamente nos quedan 2 preguntitas para finalizar este test. En la penúltima pregunta de nuestro simulacro nos encontramos con lo siguiente. Los secretarios generales tienen categoría de A. Secretarios, B. Subsecretarios, C. Directores generales o D. Subdirectores generales. Tiempo. En este caso debo deciros que nos encontramos ante una pregunta trampa, ya que lo primero que podemos pensar o que lo primero que solemos pensar es que los secretarios generales tendrán la categoría de secretarios. Sin embargo, para contestar a esta pregunta debemos acudir a la Ley 40/2015 y también al tema 3
de nuestros apuntes, en donde en concreto, en el apartado 4413, que es el que veis en pantalla, hablamos de la ordenación jerárquica de los órganos ministeriales y en su último párrafo decimos que los secretarios generales tienen categoría de subsecretario. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la B. La marcamos, comprobamos y ya solamente nos queda la última pregunta de este simulacro. Y ya para terminar el simulacro nos encontramos con la pregunta número 20 que dice así: según el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones dictadas por los tribunales o letrados de la Administración de Justicia se notificarán en el plazo máximo de A. 3 días desde su fecha o publicación, B. 15 días desde su fecha o publicación, C. 5 días desde su fecha o publicación, o D. 10 días desde su fecha o publicación. El tiempo para contestar a esta última pregunta comienza ya. En este caso, y tal y como señala la propia pregunta, debemos acudir al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo tenemos desarrollado en el tema número 23 de nuestros apuntes, y en concreto en el apartado 1.3 hablamos de los tiempos de la comunicación y en su primer párrafo destacamos que todas las resoluciones dictadas por los tribunales o letrados de la Administración de Justicia se notificarán en el plazo máximo de 3 días desde su fecha o publicación. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta última pregunta sería la A. La marcamos, comprobamos y vemos que efectivamente era correcta. Y ya para finalizar con el vídeo, simplemente deciros que espero que os haya servido de ayuda este simulacro de examen y recordad que podéis hacer tantos como queráis simplemente descargándoos la aplicación de dejusticia.net, que os recuerdo que está disponible tanto para iOS como para Android. Mucha suerte para el examen y muchísimo ánimo con el estudio.